chicos, ¿cómo están? Una vez más, les habla el profesor Alfredito. Vamos a continuar con nuestras clases de historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la rebelión de 1814 o la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, también conocida como la Gran Rebelión del Cusco. ¿Ya? Empecemos a ver. Esta rebelión es bastante importante porque va a ser la muestra, ¿sí? Va a ser la muestra de la última fase de la búsqueda de la independencia por los nativos peruanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los propios peruanos, llámense criollos, mestizos, indígenas, afroperuanos, ya van a participar en una lucha por buscar su independencia. Si nosotros empezamos a estudiar la historia del Perú y vamos a ver periodos más adelante como de 1820, 1821 y más adelante con la llegada de Bolívar, vamos a darnos cuenta que la independencia no es producto propiamente de los propios peruanos, sino esperamos que otros pueblos como los argentinos, los chilenos, los pueblos de la Gran Colombia participen en las batallas para la independencia del Perú. ¿Está bien? Ahora, por eso viene y radica la importancia de esta gran rebelión. Vamos a empezar, por favor. ¿Ya? Esta rebelión, si bien cierto lleva el título de 1814, ¿ya? Su inicio se va a planificar en el año de 1813. Entonces, ¿qué va a suceder en 1813? ¿Ya? Sucede que se va a dar una disputa entre dos instituciones dentro del Cusco. ¿Cuáles van a ser esas instituciones? La primera va a ser el Cabildo Constitucional. ¿Y por qué en el Cusco había un Cabildo constitucional? ¿Por qué en el Cusco había un Cabildo constitucional? Porque vamos a recordar que en España, para los años de 1808, se había establecido la Junta de Gobierno. ¿Está bien? ¿Por qué se estableció en España la Junta de Gobierno? Porque España fue invadida por los franceses y se va a dar la invasión napoleónica. Y Napoleón va a dejar como rey en España a su hermano José I, más conocido como Pepe Botella. Entonces, el pueblo español no estaba feliz con que un francés lo gobernara. Entonces, estos van a sublevarse, van a rebelarse y van a formar la Junta de Gobierno de 1808. ¿Ya? Esta Junta de Gobierno de 1808 más adelante va a formar las famosas Cortes de Cádiz de 1812. Y la Corte de Cádiz de 1812 va a dar una constitución. Y en esta constitución ya van a implementar algunas normas, como por ejemplo que se va a abolir la Santa Inquisición. ¿Sí? Otra, que se va a abolir o se le va a dar derecho a las colonias cierto grado de libertad para tomar decisiones. Y ese grado de libertad para tomar esas decisiones justamente es el Cabildo Constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este Cabildo Constitucional era elegido por los pobladores cusqueños, ¿ya? Por las personas ilustres del Cusco. Este Cabildo Constitucional quería que se respete la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Sin embargo, en el Cusco va a haber otra institución que no va a aceptar esta Constitución. ¿Cuál es esa institución? La Real Audiencia. La Audiencia de Cusco. ¿Y qué va a pasar con la Audiencia de Cusco? Esta Audiencia de Cusco va a estar a favor del rey Fernando VII. Entonces ellos van a ser fidelistas, van a estar a favor del rey Fernando VII. ¿Ya? Fernando VII. ¿Está bien? Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV. ¿Ya?
Ok, entonces este rey, ¿ya? Esta Real Audiencia va a enfrentarse, ¿ya? Con el Cabildo Constitucional. ¿Por qué? Porque el Cabildo Constitucional quería que se reconozca la Constitución de 1812. Pero la Real Audiencia decía, no, no reconocemos, nosotros somos fieles al rey Fernando VII. Entonces, este año se va a dar una conspiración. ¿De quiénes? De estos hermanos Angulo que después vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, esa conspiración que se va a generar va a llegar a los oídos de los oidores. ¿Y quiénes eran los oidores? Justamente eran las autoridades que estaban a cargo de la Real Audiencia. ¿Ya? Entonces, estos oidores van a enviar que se capture a quienes van a capturar a los cabecillas de esa próxima rebelión. ¿Quiénes son ellos? Mariano Angulo, José Angulo, Vicente Angulo, Manuel Hurtado de Mendoza, José Béjar, y de todos estos, solo uno va a escapar. ¿Quién es el que escapa? Mariano Angulo. Y cuando este señor escapa, va a buscar apoyo en Mateo Pumacahua. Entonces, estos cabecillas, ¿ya? Que en su mayoría son criollos, ¿sí? Va a enviar, vuelvo a repetir, ¿qué va a hacer la Real Audiencia? Va a enviar a capturar, ¿ya? A los posibles cabecillas o a los cabecillas de esa rebelión, ¿sí? Aquí, ¿a quiénes tengo? A ver, el espacio no me va a alcanzar, pero recuerda, tengo a Manuel Hurtado de Mendoza, José Béjar, José Angulo, ¿ya? Vicente Angulo. ¿Está bien? Ellos van a ser los que van a ser capturados, ¿sí? Son capturados aproximadamente hasta agosto, casi un año aproximadamente, ¿ya? Ahora, esto sucede ¿cuándo? 1813, recuerda eso. Pero para 1814 cambia la historia. ¿Por qué? Porque esta fecha del 2 de agosto va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque se va a buscar liberar al que va a ser considerado como cabecilla de esta rebelión, a José Angulo, ¿ya? Entonces, el 2 de agosto se va a dar la liberación. La liberación de todos estos personajes que estaban capturados. ¿Ya? Se va a dar la liberación de José Angulo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar la liberación de José Angulo? Porque este señor no había perdido los vínculos, ¿ya?, con el pueblo para continuar y planificar esta rebelión. ¿Y qué más va a suceder aquí? Se va a dar la captura, ¿ya? Pero ya el 3 de agosto se va a dar la captura del presidente. Del presidente Vizcarra, no desgracia, no de él, porque él todavía no existía, ¿ya? La captura del presidente, ¿sí? Del presidente de la audiencia. ¿Ya? La captura del presidente de la audiencia, recuerdecito. ¿Y quién era este señor que fue capturado ya por toda la turba que José Angulo había manejado? Martín Jara. Entonces, una vez capturado Martín Jara como presidente de la Real Audiencia, le vamos a poner, para que no nos confundamos aquí, RA, la Audiencia del Cusco, ¿ya?, va a darse inicio con la rebelión de 1814. Entonces, pasado este suceso, van a dirigirse a la Plaza del Cabildo. ¿Y dónde es la Plaza del Cabildo? Actualmente la Plaza Cucipata. ¿Ya? ¿Dónde rayos es la Plaza Cucipata? De la Municipalidad del Cusco, al frente. En esta plaza, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que van a hacer los hermanos Angulo? Van a instaurar algo, ¿ya? Van a instaurar la Junta de Gobierno.
van a instaurar la Junta de Gobierno. Ahora, esta Junta de Gobierno va a tener inicialmente un fin. ¿Cuál va a ser su fin? Respetar y hacer prevalecer que el rey Fernando, como no era el gobernante en esa época de España, van a decir, nosotros rendimos fidelidad al rey de España. Pero en el trayecto cambia su pensamiento, ¿ya? En el trayecto cambia el pensamiento, en el trayecto cambia la ideología de estos hermanos Angulo. Al margen de que van a haber otras causas más. Sobre todo, una de las causas muy importantes que va a permitir la rebelión, el proceso de independencia del Perú, va a ser la causa de que los criollos, al ser españoles nacidos en el Perú, no tenían muchos derechos, ¿ya? Y esos criollos justamente son los personajes que voy a tener aquí. ¿Y por qué no tenían derechos? Porque, pues, por el simple hecho de haber nacido en América, tenían menos derechos que los propios españoles dentro de la elección de autoridades públicas, ¿ya? No podían ser, por ejemplo, oidores, no podían ser intendentes, ¿ya? No podían tener un cargo público por el hecho de ser criollos. Entonces estos criollos estaban resentidos, tenían un cierto rencor hacia los españoles, a pesar de que, vuelvo a repetir, eran españoles que habían nacido en este territorio. ¿Está bien? Entonces, en la Plaza del Cabildo van a instaurar la Junta de Gobierno. ¿Y quién va a ser el presidente de esta Junta de Gobierno? ¿Quién va a presidir? Nuestro querido amigo Mateo Pumacahua. ¿Ya? Mateo Pumacahua. Este señor Mateo Pumacahua también es medio... hablar de Mateo Pumacahua es un poco confuso. ¿En qué sentido? Porque este señor participa en la rebelión de Tupac Amaru. ¿Sí? Participa, pero participa no apoyando a Tupac Amaru, sino en contra de Tupac Amaru. Entonces ahí se habla un poco acerca de algunas creencias de cosmovisión andina, donde se explica, por ejemplo, de que Tupac Amaru representa la serpiente y Pumacahua representa al puma, y empezamos a hablar un poco de una guerra simbólica entre la serpiente y el puma, y no saben quién de los dos va a dirigir. Es una teoría bastante amplia que me gustaría ampliar, pero ya en otro video será, ¿sí? Entonces, Mateo Pumacahua va a ser el presidente de la Junta de Gobierno. Ahora, mira, revisemos la información. 1813, disputa entre el Cabildo Constitucional y la Real Audiencia del Cusco. El Cabildo Constitucional quiere que se jure la Constitución de 1812. La Real Audiencia sigue creyendo, ¿ya? Y sigue dando toda su lealtad al rey Fernando VII. Esta Real Audiencia se entera de las conspiraciones que se generan y mandan a capturar a los personajes ya mencionados, ¿sí? En 1814, el 2 de agosto, se va a dar la liberación de José Angulo y el resto de las personas. Posterior a ello, se va a dar la captura del presidente de la Real Audiencia. ¿Quién? Martín Jara. ¿Ya? Ahora, posterior a eso, en la Plaza del Cabildo se va a instaurar una Junta de Gobierno, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la Junta de Gobierno, en toda la historia de Latinoamérica, vamos a tener juntas de gobierno en Chuquisaca, en La Paz, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, la Junta de Gobierno de Santiago, la Junta de Gobierno de Quito, la Junta de Gobierno de Bogotá y la Junta de Gobierno de Caracas. Pero no se reconoce, vuelvo a repetir, en toda la historia de América Latina, ¿ya? No se reconoce a esta Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque esta Junta de Gobierno sucedió en este año, 1814. En cambio, las otras juntas de gobierno inician en 1809, 1810. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede después de todo esto? La Junta de Gobierno del Cusco, presidida por Mateo Pumacahua, y José Angulo también, ¿sí?
van a organizar una serie de expediciones. ¿Y cuántas expediciones? 3 expediciones. ¿Ya? Recordemos, estos personajes, José Angulo o los hermanos Angulo, eran criollos. Entonces manejaban grandes movimientos económicos. Estos personajes no eran pobres, por así decirlo. ¿Ya? Eran personajes que tenían haciendas, tenían tierras y tenían hombres a su cargo. Entonces ellos podían controlar gran cantidad de hombres y justamente forman un gran ejército con apoyo de Mateo Pumacahua. ¿Está bien? Ahora, entonces les decía, forman 3 expediciones. La primera expedición, la expedición hacia La Paz y Puno. ¿Ya? La primera expedición va a ser dirigida de Cusco, aquí estaría la ciudad de Cusco, ¿ya? De Cusco, va a ser dirigida hacia la región de La Paz. ¿Ya? ¿Y quién va a dirigir a esta primera expedición hacia La Paz? Manuel Pinelo, ¿ya? E Ildefonso Muñecas, más conocido como el Tucumano. ¿Sí? Estos señores van a llegar hasta La Paz, primero van a llegar a Puno, y en todo este sector, sobre todo en Puno, las autoridades al momento de enterarse que está viniendo este ejército escapan, y todos los pobladores, o una gran cantidad de los pobladores en toda esta ruta, se juntan a este ejército, ¿ya? Se alían a este ejército. ¿Sí? ¿Por qué se alían? Porque pues primero era un ejército variado. Había mestizos, habían criollos y habían indígenas. ¿Ya? Era un ejército muy variado. Entonces, llegan hasta La Paz y en La Paz pasa un incidente, la matanza de La Paz. ¿Ya? Este ejército empieza a capturar a las autoridades españolas y empiezan a matarlas en la plaza. Y hay algo más importante que pasa aquí. Se van a establecer y en su cuartel, ¿ya? Y en su cuartel, el ambiente donde guardaban la pólvora, en un momento a otro, revienta, ¿ya? Explosiona. Y los españoles inteligentemente utilizan esta fuente y este dato. ¿Para qué? Para maximizar los riesgos que tenía seguir a este ejército independentista. ¿Ya? Entonces, el ejército español, al enterarse de esto, ¿no es cierto?, sobre todo el virrey de esa época, el señor Fernando de Abascal y Sousa, ¿ya?, va a enviar a un coronel apellidado Ramírez, ¿sí? Va a enviar a un coronel apellidado, a un general apellidado Ramírez. Ramírez, ¿ya? ¿Qué va a hacer este señor? Este señor va a tener cierto contacto con Pezuela. Pezuela está, para contextualizar un poquito, aquí también aparece la imagen de Pezuela. Pezuela está enfrentando al ejército del Río de la Plata, ¿ya? Al ejército de la Junta de Gobierno del Río de la Plata. Pezuela también va a ser importante porque después se va a convertir en virrey. Pero todavía no hablemos de él, ¿ya? Ramírez. Ramírez es con Z, ¿cierto? Tengo una gran duda. Ya va acá, Ramírez. A ver, este señor Ramírez, este general Ramírez, se va a enfrentar a Manuel Pinelo y a, Ildefonso Muñecas. Y los va a derrotar, ¿ya? ¿Y en qué batalla los va a derrotar? En la batalla de Chacaltaya. Y esta primera expedición cae derrotada. Sin embargo, Manuel Pinelo, después de esta batalla, retorna a Puno. Pero en Puno igual tiene una triste historia, ¿sí? O sea, esta primera expedición termina siendo un fracaso. La segunda expedición que envían es la expedición que se va a dirigir hacia la zona de Huamanga, ¿ya? Hacia la zona de Huamanga, ¿sí? Hacia la zona de
Huamanga. ¿Y quién va a estar a cargo de esta zona de Huamanga? Mariano Angulo y Manuel Hurtado de Mendoza, junto con Manuel José Béjar. Estos tres personajes van a ir a Huamanga. El mismo escenario. ¿Cuál era el escenario aquí? Que la población, que ya estaba harto de estos españoles, se agruparon a ellos, se aliaron a ellos, ingresaron hasta esta zona, ¿ya? Y también Abascal envía su ejército y también a estos señores los derrota, ¿ya? La primera derrota se va a dar en la batalla de Huamanga, en la batalla de Huanta. En la batalla de Huanta. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, Mariano Angulo va a escapar y va junto con José Béjar, van a dirigirse a Andahuaylas, ¿ya? Y en Andahuaylas van a tratar de reagruparse, pero igual, termina siendo un gran fracaso, ¿ya? En la zona de la senda de Matará. ¿Está bien? Termina siendo un gran fracaso. Ahora, la tercera expedición va a ser la expedición que se va a dirigir a Arequipa. ¿Y quién lo va a comandar? Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. Esta expedición le vamos a decir que es la expedición más trascendental porque logra por lo menos una victoria. ¿Qué victoria? La victoria de la batalla de... ¿ya? Batalla y victoria de Apacheta. ¿Ya? La batalla de Apacheta. ¿Está bien? En esta batalla de Apacheta, en esta victoria, van a capturar a un personaje o a dos personajes importantes. Primero, al señor Moscoso, que era como el presidente o el regente del Cabildo de Arequipa, ¿ya? Y al señor Picoaga, que es el general del ejército realista. ¿Está bien? Los van a capturar, los van a mantener vivos. Entonces, pero pasa algo raro en Arequipa, ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los arequipeños no estaban muy fascinados con esta idea de la independencia. Entonces, Mateo Pumacahua y Vicente Angulo se dan cuenta de esta situación, también se enteran de la derrota de la primera expedición por parte de Ramírez e intentan salir de Arequipa. Y justamente salen de Arequipa, ¿ya? Se van de Arequipa y se dirigen hacia Puno, pero se van a quedar en un sector. ¿En qué sector? En Ayaviri. ¿Ya? En Ayaviri. Y en este sector de Ayaviri se va a dar el enfrentamiento entre el ejército de Mateo Pumacahua y el ejército de Ramírez. ¿Ya? ¿Está bien? Y lamentablemente, pues este enfrentamiento termina siendo una derrota para Pumacahua. ¿Cómo se llama este enfrentamiento? Va a ser el enfrentamiento de Añaquito. Perdón. Ya. Les decía, la batalla de Añaquito. En realidad no es la batalla de Añaquito. La batalla de Añaquito se produce ya posteriormente, ya después de la independencia del Perú. Es la batalla de Humachiri. ¿Ya? La batalla de Humachiri. ¿Está bien? Ok. En esta batalla de Humachiri, Ramírez va a derrotar al ejército, le vamos a decir independentista, donde vamos a tener aproximadamente más de 1000 muertos y 147 capturados, ¿ya? Y estos van a ser trasladados juntamente con Mateo Pumacahua, que intentó escapar, ¿ya? Van a ser capturados y van a ser llevados hacia Sicuani. Y en Sicuani van a darle un juicio a Mateo Pumacahua en el cual se le sentencia a muerte. Y justamente muere en Sicuani, ¿no? Y si nosotros vemos un poco nuestra realidad, en Sicuani tenemos un colegio que lleva este nombre, el Colegio Mateo Pumacahua, ¿sí? No es que Mateo Pumacahua haya nacido en Sicuani, no, muere en Sicuani. Mateo Pumacahua era cacique de Chinchero, ¿sí? Cacique de Chinchero, de la zona del Valle Sagrado. ¿Está bien? Entonces, este señor, al ser capturado,
da una frase bastante controversial, ¿no? En la cual dice, primero indica, ¿no? Le preguntan, ¿por qué iniciaste esta rebelión? Y él dice, ¿no? Los hermanos Angulo me convencieron de que el rey Fernando no había vuelto a ser el rey. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos, la primera escena de Mateo Pumacahua es fidelista. Él apoya a los realistas en contra de Tupac Amaru. Por eso es un poco controversial la participación de Mateo Pumacahua. ¿Está bien? Ok, a ver, a modo de repaso, veamos este proceso. Una vez desarrollada e instaurada la Junta de Gobierno envía 3 expediciones. La primera expedición dirigida hacia La Paz. ¿Está bien? La primera expedición dirigida hacia La Paz. La segunda expedición dirigida hacia Huamanga. Aquí sí le pondremos Huamanga. ¿Sí? La tercera expedición dirigida hacia Arequipa. Acupé. ¿Ya? Hacia Arequipa. De estas tres, vamos a ver quiénes están a cargo. La expedición dirigida a La Paz está a cargo de Manuel Pinelo y de Alfonso Muñecas, ¿ya? Pero estos señores se van a enfrentar a Ramírez y van a perder, ¿cierto? Le vamos a poner aquí una calaverita, ¿ya? Una calaverita, porque va a ser, ¿qué cosa? Un fracaso. ¿Está bien? Es una batalla perdida. En el norte, en la zona de Huamanga, ¿quién lo va a dirigir? Mariano Angulo y Manuel Hurtado de Mendoza junto con José Béjar. ¿Qué batalla voy a tener? La batalla de Huanta. Igual, esta batalla de Huanta termina siendo una derrota para los intereses de los hermanos Angulo. ¿Ya? Para Arequipa tengo Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. Y vamos a tener una victoria. Y a la victoria, ¿qué le vamos a poner? Un like le vamos a poner. ¿Ya? Genial. ¿Por qué? Porque es una victoria. Ahora, pero este señor recorre y va a Ayaviri. Y en Ayaviri voy a tener la batalla de Humachiri. Y esta batalla va a ser una derrota, tristemente. Y con esta derrota, el señor Ramírez va a ingresar al Cusco en 1815, ya 1815, va a ordenar el fusilamiento de los hermanos Angulo, ¿sí? Y también de las personas que van a participar en esta rebelión, y va a restablecer que Cusco vuelva a ser fidelista. Ahora, una consecuencia muy importante de esta rebelión es que José Angulo muere justamente cuando entra Ramírez, ¿ya? Una de las consecuencias muy importantes de esta rebelión es que después de esta rebelión ya no hay más. Como que los peruanos quedaron frustrados, sobre todo la parte sur, quedaron frustrados con su intento de independencia. Primero con Tupac Amaru, y recibió un castigo muy brutal, le vamos a decir, ¿ya? Después tengo la rebelión de Manuel Ugalde Aguilar, también, ¿ya? Tengo la rebelión de Tamboaxo, que también va a tener el mismo final, ¿sí? La rebelión de los Plateros, que también va a tener el mismo final, y después la rebelión de los hermanos Angulo, que también va a tener el mismo final, donde los españoles van a ganar, ¿ya? Entonces la población de ese momento entra en una especie de frustración de indicar, ¿no? Son 2 generaciones o una generación que ha intentado liberarse y no ha podido. Esta rebelión, si nosotros analizamos sin ser objetivos, ¿ya? Nosotros imaginamos que esta rebelión hubiese ganado, la historia del Perú sería diferente. ¿Por qué? Porque justamente esta rebelión unificó a esos grupos sociales, criollos, mestizos, indígenas. Todos los 3 se unieron para buscar la independencia, pero pues terminó siendo una gran derrota,
y el español pues quedó como victorioso y la posibilidad de quedar libres quedó nula, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente, para el año de 1821, 1822, vamos a tener la presencia del virrey José de la Serna en Cusco, y el virrey José de la Serna va a utilizar muchos recursos que en el Cusco existían, ¿no? Y hay un gran debate en la actualidad acerca del papel que jugó Cusco en este proceso de la independencia. Chicos, espero que les haya parecido atractivo las clases del día de hoy. Quiero mandar un saludo para todos mis estudiantes del Colegio San Agustín, el Colegio Coragua, el Colegio Landazuri, y también para todos los estudiantes que puedan ver este video. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, chicos.